Saludos, este es el pastor Fran Falto que les habla y estoy por aquí para invitarlos a que venga a escuchar la serie que estamos predicando, donde Dios le hablará a su corazón. Como siempre les recuerdo, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera su camino. Así que venga, no se puede perder esta maravillosa serie que estoy seguro que le bendecirá. Vamos a considerar el capítulo 3 de Hebreos. Tenga su Biblia. Vamos a considerar el capítulo 3 de Hebreos. Usted sabe que hemos comenzado una plática que se llama Hebreos, una inyección de Muy bien, una inyección de fe. ¿Por qué? Porque esta carta está dirigida a aquellos judíos dispersados que están perdiendo su ánimo, están perdiendo su fe en el Señor. Están deslizándose poco a poco y se están desenfocando de lo importante, de lo primordial, que es Cristo Jesús. Así que la carta intenta poner otra vez en su lugar a Cristo. Intenta volver a recordarle a todos, no se desenfoquen, no miren otras cosas, no se desanimen. Déjame volverte a explicar quién es Cristo. La carta resume de una manera espectacular. Cristo superior, se lleva la supremacía sobre todas las cosas. Amén. Así que ese es el enfoque, no pierda el enfoque de lo que está diciendo la carta. Hoy vamos a ver qué dice el capítulo 3. ¿Lo tiene en su Biblia? Si no, se lo ponemos ahí para el que no la trajo o no la tiene en su teléfono. Pero tráigala, siempre es bueno buscar la palabra, siempre es bueno buscar el papel, no pierda de costumbre. Para que no le digan, búscate Deuteronomio y lo esté buscando en el Nuevo Testamento. Hebreos 3 dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, diga por lo tanto. Ya habíamos hablado de este tipo de palabra que lo que hace es que conecta la idea. Por eso, por tanto, sin embargo. Este tipo de palabra, como cuando comienza el capítulo, está conectando la idea con el capítulo anterior. Por eso la Biblia no se lee como el papagayo tampoco. La Biblia no se lee a lo loco, la Biblia conecta. Por lo tanto, está conectando la idea. Hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial. O sea, ustedes no son extraterrestres, ustedes son celestiales. Es diferente. Tenemos parte, hemos sido llamados al mismo llamamiento celestial. ¿Cuál llamamiento celestial? Al que fue llamado Cristo Jesús. Así que somos llamados al mismo llamamiento celestial. Fijen su atención o pongan su atención ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Fijen su atención en Jesús, el apóstol y el sumo sacerdote de la fe que confesamos. Wow, hasta ahora no habíamos visto las Escrituras llamar a Jesús apóstol. Pero el escritor a los Hebreos se está presentando a Jesús como el apóstol de los apóstoles, el mensajero de los mensajeros. Este es el verdadero apóstol, este es el verdadero enviado, el verdadero ungido. Los demás apóstoles, los demás lo que hicieron fue repetir lo que dijo el original. Ese es el original, ese es el verdadero apóstol. Tenga cuidado con todo el que anda por ahí llamándose apóstol. Espérate, se me zafó, ese es otro tema. Sumo sacerdote de la fe que confesamos. Él fue fiel a lo que nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Moisés también le está dando el debido respeto a Moisés. Tiene que escribir con sensibilidad, porque los lectores, los receptores de esta carta aprecian mucho a Moisés. Por lo tanto, tiene que darle su debido lugar a Moisés. Dice también Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Versículo 3. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Aquí viene. Ahora nos está diciendo. Ahora nos está aclarando. Estimado digno de mayor honor a Moisés. No le des tanta importancia a la figura de Moisés.
no le dé tanta importancia a esto cuando lo que hay que darle importancia es a Cristo. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es ¿quién? Dios. Así que queda establecido, está haciendo una comparación de que Cristo es el constructor, Dios es el constructor. Así que el constructor recibe mayor honor que el que viva la casa. Moisés, versículo 5, fue fiel como siervo sobre toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, diga Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos, eso le quita toda la importancia al templo hecho de manos. Eso le quita toda la importancia a los ritos, a los rituales, a la tradición, a la liturgia de la religión. Eso explota muchas burbujas a mucha gente. Así que si leemos otra vez, esa casa somos nosotros. Siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. No está hablando de orgullo pecaminoso, sino de saber que Él es nuestra esperanza y nuestra confianza está en el Señor. Aquí viene una advertencia. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Versículo 7. Por eso, diga por eso. Está conectando la idea otra vez. Acuérdense que ya le hablé de los por tanto, por eso, sin embargo, todas esas cosas, ¿no? Por eso, como dice el Espíritu, ¿quién dice? Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Si oyen la voz de Dios, si le prestan atención a la voz de Dios y no a la de Moisés, y no a lo de los ritos, a lo de antes. Dice la Biblia, no endurezcas tu corazón. Y ahora hace una comparación con algo que sucedió, como sucedió el día de la provocación o en la rebelión. En aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba. A pesar de haber visto mis obras 40 años, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Así que, en mi enojo, hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Versículo 12, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo y si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión. Versículo 16. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y con quienes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino los que desobedecieron? ¿Cómo podemos ver? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Hoy quiero hablarles bajo el tema atiende. Atiende. Dile que está al lado, atiende. Atiende a la voz del Señor. Si el Señor le está hablando a tu corazón, si el Señor te está llamando, atiende. Aquellos no pudieron por su incredulidad. Se está refiriendo el texto, eso está en Éxodo 17:7. Éxodo 17:7. Donde ahí el pueblo se rebela contra Dios. El pueblo alterca contra Dios, no le quiere creer
y comienza a darle un hard time a Moisés. Le comienzan a darle, un tiempo de reto, retante al líder. Y lo que pasó allí fue que ellos empezaron a quejarse de que tenían sed, de que los habían sacado de un lugar para que murieran en el desierto. Y comenzaron a quejarse de esa manera, no había agua, y provocaron y empezaron a decir, ¿será que ya Dios no está con nosotros? Así que en eso, ahí está el versículo donde dice, además a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían probado al Señor y altercado con él al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? ¿Cuántas veces Masá significa queja, Meribá o Meribá significa altercado o discutir con Dios? Discutir con enojo, no creer lo que Dios está haciendo o no creer lo que Dios ha dicho, poner en juego las palabras de Dios, titubear o desconfiar de lo que se ha dicho, tener en poco o perderle la importancia a algo que Dios dice. El pueblo de Israel cayó en ese pecado, en ese gran pecado. Escuche bien, iglesia, el único pecado que no es perdonado es el pecado de la incredulidad. Bien lo dice Pablo cuando está arreglando los problemas en la cena del Señor. Y dice, el que tome esto indignamente, ¿será que? Será condenado. Tomar la cena del Señor. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, el que tome esto sin creer en la verdad de Cristo, el que tome esto sin creer completamente en lo que Dios ha hecho y en la provisión de Dios, el que tome esto dudando, ese es el pecado de la incredulidad y ese será condenado. No creer en Cristo Jesús va a llevar condenación. Por eso la exhortación de Hechos capítulo 3 versículo 19, arrepentíos y convertíos y de sus pecados, para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Así que no creer en el Señor, dudar que el Señor no está, decir que no está, o dudar de su existencia, o dudar de que Él es poderoso, o dudar de lo que Él te ha prometido, porque tu circunstancia te está haciendo dudar, es pecado. Ay, pastor, eso es muy duro. Yo creía que usted iba a predicar del amor. Ahí está el amor de Dios también. Ahí está el amor de Dios. Ahí está el amor de Dios cuando te está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, escúchame a mí. Ahí está el amor de Dios cuando se revela aquello y le dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Te está diciendo, atiende a lo que se te ha dicho, atiende a lo que se te ha predicado, atiende a lo que has oído. No puedes dudar de Dios del primer problemita que se te aparece. Quiero compartir con ustedes algunos estipulados que encontré mientras estudiaba. Me parecieron importantes compartirlos con ustedes. Me gustaría que a la medida que los leamos, ustedes meditaran, reflexionaran sobre esto. Primero, Dios tenía que enviar un mensaje de amor tan importante que lo envió a través de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Piensen eso. Dios tenía que enviar un mensaje de amor tan importante que lo envió a través de Cristo. Si es importante para Dios, no creerlo también es un agravo para Dios. El próximo. La incredulidad no es la incapacidad de entender, sino la negativa a confiar. Es la voluntad, no la inteligencia, lo que se involucra aquí. La incredulidad no es la incapacidad de entender, es la negativa a confiar. El próximo. Incredulidad no es debilidad de fe, sino que se coloca en oposición a la fe.
está opuesta a la fe. El próximo, incredulidad. No creer en Dios no cambia su verdad. Que tú creas o no creas no cambia su verdad. Su verdad es sempiterna, su verdad es eterna. No creer su verdad te hace a ti mentiroso mientras Él sigue siendo verdad. Escucha, oh incrédulo, tú has dicho, no puedo creer, pero sería más honesto si dijeras, yo no creeré. Ahí radica el mal. Tu incredulidad es tu culpa, no tu desgracia. Es una enfermedad, pero también es un crimen. Es una fuente terrible de miseria para ti, pero es merecida ya que es una ofensa atroz contra el Dios de la verdad. Se lo dijo Spurgeon. La última. ¿Acaso no escuché a un hombre decir, oh Señor, he intentado creer por años? Qué terribles palabras. Hacen que el caso sea aún peor. Piense bien. Imaginen que después de que hice una declaración, alguien declara que no creyó. De hecho, no puede creerme a pesar que le gustaría. Ciertamente me sentiría agraviado, pero empeoraría aún más las cosas si el hombre agrega. De hecho, he estado intentando creerte por años, pero no puedo hacerlo. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué podría referirse sino a que estoy tan incorregiblemente falso que soy un mentiroso confirmado? Y que a pesar que le gustaría darme un poco de crédito, en verdad no puedo hacerlo. ¿A qué, con todo el esfuerzo que pudiera hacer en mi favor, le resulta mucho más allá de su poder el creerme? Ahora el hombre que dice, yo he tratado de creer en Dios, y en realidad está diciendo justo lo anterior con respecto al Altísimo. Piensen en esas palabras por un momento. Esto es una decisión. Estos estipulados, escuche bien, encierran un mensaje contundente. Para aquellos que han dejado de creer, están dudando de lo que han creído, o más bien ya no creen del todo. Este capítulo que acabamos de leer conecta directamente los capítulos anteriores, como les dije ya. El capítulo 3 nos habla del grave pecado de la incredulidad, mientras el capítulo 11 nos muestra el camino de la fe. Los capítulos estudiados hasta ahora, el 1 y el 2, el capítulo 1 establece que el enfoque no está en el qué, sino en el quién. Que es a su Hijo Jesucristo a quien tenemos que prestarle todo nuestro oído y toda nuestra atención. Y ya sabemos por qué. Él es el mensaje, escuche bien, Él es el resplandor de su gloria y el que sostiene todo. El capítulo 2 de Hebreo exhorta a tener cuidado que no perdamos el rumbo. Cuidado con compartir la palabra amelezante, que quiere decir deslizarse lentamente fuera del centro. Capítulo 3, el capítulo de hoy, nos llama la atención, nos está llamando la atención. Y nos dice, atiende, pon tu atención no al qué, sino al quién. Fíjense en el versículo 1 que dice, fijen su atención en Jesús, el apóstol y el sumo sacerdote de la fe que confesamos. La línea de pensamiento de Hebreo continúa irrompible. En el capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de esta fe. Así que esta carta a los hebreos se está trayendo el enfoque, diga enfoque. El enfoque a Cristo Jesús, porque Él es mayor que Moisés. Él es mayor que la casa porque Él mismo la construyó. Escuche bien, Él es mayor que el rito. La salvación no está en la repetición ni en la litúrgica de la religión. Tampoco está en el proceso ni en las obras como medio para alcanzar la salvación. Porque uno mayor que el rito está aquí. Uno mayor que la religión está aquí. Aquí no está el que vive aquí, aquí está el dueño de la casa.
El dueño. Él es el dueño. No perdamos esto de vista. Cuando yo trabajaba en la compañía anterior y el dueño de los restaurantes aparecía, todo el mundo corría. El dueño está ahí, el dueño está ahí, el dueño está ahí. A mí me encantaba que el dueño llegara porque se limpiaba lo que nunca se limpiaba. Recogían lo que nunca recogían. Lo que siempre uno le decía, recojan, no recojan. Bárrete allí, no barrían. Lo que uno pedía, no lo hacían. Pero cuando el dueño aparecía, el menos nada la casa se ponía al día. Y a veces yo decía, si el dueño llegara. Por eso es que el Espíritu grita a toda voz, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Él es el dueño de la casa. Él es el jefe. Estamos hablando del patrón. Te estamos presentando al campeón, al que subió al ring y venció. Te dio el cheque a ti para que tú fueras más que vencedor. Él cogió los cantazos por ti. El templo tuvo su gloria, pero Él no habita en templos hechos de manos de hombre. Reenfocó la atención del templo hecho y la trajo al templo hecho con sus propias manos, que somos tú y yo. Ese eres tú y yo, quienes somos su santo y bendito templo. Así que le quitó la importancia al tabernáculo de Moisés y lo reenfocó al tabernáculo espiritual de Cristo. Así que uno mayor que el templo, uno mayor que la idea de encerrar a Dios en un tiempo y un espacio, está aquí. Aquí está el dueño del universo, el dueño del tiempo, el dueño del espacio. Nosotros no podemos insistir en encerrar a Dios en nuestra idea. Va más allá que eso. Es el que nos hace más que vencedor. El escritor se encarga de darle su debido lugar a Moisés, ya lo dije, como el que administró bien la casa de Dios. Claro que sí. Así que, para que nadie se ofenda, Moisés hizo lo que tenía que hacer. Claro, Moisés hizo su trabajo, pero tenemos que entender que Moisés no era el dueño. Que no era tampoco el perito arquitecto. El arquitecto, el diseñador, el dueño de los planos, el que hizo el dibujo y puso las cosas en el plano donde él quería y como le dio la regalada la gana. Ese se llama Cristo Jesús. Ese es el dueño, ese es el arquitecto. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 9, dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual el arquitecto y el constructor es Dios. ¿Se fija? ¿Se fija? Por eso es que la iglesia tiene que estar enfocada. Los pastores tienen que estar enfocados. La iglesia no es mía ni de nadie. La iglesia es del Señor. El dueño es el Señor. Aquí el arquitecto es el Señor. Aquí el que mueve las cosas se llama Cristo Jesús. Él tiene el diseño ya planificado. Pero mire la fe de Abraham. Con razón Abraham se gana el título o la mención en el capítulo 11. Dios le dice que salga de su tierra y se vaya a otra que Dios le dará por herencia. Y después que llega a ella, Dios lo pone a vivir en cabañas temporeras. Usted se imagina que usted se gana una herencia y le diga, todo eso es tuyo. Y después le diga, no puedes construir nada aquí. Construyete una cabañita, una casetita de playa y vive ahí adentro. Y usted sabe que todo eso es suyo. Y usted sabe que todo eso se lo regalaron, pero no puede construir nada allí. Y el Señor le dice a Abraham, te voy a llevar a la tierra que te prometí, que te di por heredad. Pero dice la Biblia que habitó allí en tiendas de campaña. Lo lleva a la tierra prometida
y no puede construir nada allí. Tiene que quedarse donde Dios lo puso a vivir. ¿Será porque Dios le estaba enseñando algo a Abraham que él tenía que entender? ¿Será porque Dios te está enseñando algo a ti y algo a mí? Que aunque estamos en lo que Dios nos ha dicho, todavía parece que no, porque la situación nos tiene de otra manera. ¿Será que Dios nos está diciendo no te agarres tanto de las cosas materiales o de tus expectativas materiales? Porque lo que yo tengo para ti lo creó y lo construyó el arquitecto y el constructor. Y ese se llama Cristo Jesús. ¿Será que el Señor está pidiéndote que cambies tu mirada y reenfoques tu mirada al Señor y no a la situación y no a lo material y no a la cuenta de banco y no a este problema aquí y a este problema allá y no a lo que tengo que hacer mañana? ¿Será que Dios nos está pidiendo que reenfoques tu mirada de una vez y por todas a Dios, el arquitecto y el constructor? ¿Será que eso es lo que nos están diciendo? A lo mejor tenemos que atender en casas temporeras, en cabañas, donde mandó a Abraham, ahí perfeccionó su fe. ¿Será que Dios está perfeccionando tu fe? ¿Será que Dios está perfeccionando tu fe? ¿Será que no es lo que tú quieres, pero ahí te tiene Dios porque estás perfeccionando tu fe? Ahí perfeccionó su fe. Por esa fe en el Hijo, Abraham fue justificado y alcanzó la salvación. Que pero vivió la herencia como un desheredado. Esta es tu herencia, Abraham, pero va a vivir allí como un desheredado. ¿Cómo? Dios probando la fe de Abraham. Dios pasándolo por el crisol, Dios probando su fe como el oro. Dios diciendo, vamos a ver si este me honra, vamos a ver si este confía en mí, vamos a ver si este es capaz de no maldecirme, vamos a ver si este es capaz de seguir creyendo y no entra en el pecado de la incredulidad. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando ya. Moisés solo siguió instrucciones. Hizo y dijo lo que el patrón dijo. Así que no está bien en otras palabras, no está bien que Moisés se lleve el crédito de todo, pues a la larga, él solo fue un seguidor de Cristo, también al verlo por la fe. Aquí el crédito, o sea, la gloria, se la lleva el patrón, el que lo pensó, el que origina y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Moisés no brilla más que Cristo. Esto lo entendió Moisés cuando se puso un velo en la cara para que la mirada no se mantuviera en él, sino que se mantuviera en Dios. Se mantuviera en Cristo Jesús. Por eso Dios se lleva a Moisés, se lo lleva para que no lo adoren y no lo veneren. Se lleva su cuerpo y se deshace del velo. También se deshace del velo del templo para que no veneren al templo. Cuando su hijo completó en la cruz del Calvario y dijo consumado es, Dios se deshizo del velo del templo para que dejaran de venerar al templo, para que dejaran de pensar que Dios estaba detrás de la cortina. Ya Dios no está detrás de la cortina, ahora Dios está expuesto, ahora Dios está al alcance, ahora el Altísimo está a tu alcance, ahora el Altísimo está contigo, ahora el Altísimo tiene acceso directo al trono de la gracia. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para ir al trono del socorro? ¿Qué esperas ir a la gracia? Tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que entender esto. Dios quitó el velo de todos lados, el del Viejo Testamento y el del Nuevo Testamento. Tenía que hacerlo. Para que los rituales no sean más un impedimento para ver a Cristo tal y como es. Mire que le hemos impuesto cosas a la gente. Mire que le hemos dicho, tienes que hacer esto, aquello, lo otro, para que Dios haga esto, aquello y lo otro. Nada de eso lo enseña la Biblia. Nada de eso es bíblico. Nosotros tenemos que enseñar a la gente a ver a Cristo tal y como es.
a ver su gloria, confiar en Él tal y como es. Escuche bien, la atención no estaba en el velo, ni lo que estaba detrás del velo, ni en los rituales. Todo eso era impedimento para ver a Cristo tal y como es. Él es el esplendor de su gloria, diga esplendor de su gloria. Él es el Rey eterno, Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el amante de mi alma, Él es el lirio de los valles, Él es la rosa de Sarón, Él es el Hijo a quien tenemos que oír. Cuidado con ser un incrédulo viendo. Cuidado con ser un incrédulo viendo. Tomás estaba viendo a Jesús, pero no creía que era Él. Hay gente que viendo todavía no creen. Hay gente que viendo no creen. Cuidado con ese pecado de la incredulidad, que viéndolo está al frente tuyo, está en tus narices. Estás viendo cómo Dios te ayuda, estás viendo cómo Dios viene por ti. Se te daña algo, Dios te ayuda. Te crees que eres tú, pero el Señor es el que abre las puertas. Deja al Señor obrando a tu favor. Cuando te has creído que te vas a quedar sin dinero, aparece de alguna manera un trabajo, aparece algo. No, estás viendo la provisión de Dios, pero no reconoces la provisión de Dios porque eres terco. Has altercado con Dios y eso no le agrada a Dios. Cuidado con altercar con Dios, siendo Dios tu Señor. Cuidado que estamos viendo a Dios, cuidado que lo has visto, cuidado que se ha dejado ver y como quieras no quieres aceptar que ese es Dios. Tomás viendo le dijo a Jesús: ¿cómo yo voy a saber que eres tú? Bueno, pues ven y toca las llagas, a ver, tócame las manos. Esto nos enseña mucho. Pablo hablando a los judíos en Roma, que a propósito escogían también no creer en Cristo. Y su maravillosa gracia les habla de la fidelidad de Dios de esta manera. Romanos capítulo 3, versículos del 3 al 4. Mire lo que dice. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles. Pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso le saca 4 aleluyas a cualquiera. ¿Acaso eso significa que porque ustedes han sido infieles, Dios va a ser infiel? ¿No le damos gracias a Dios que Él no nos paga como nosotros hacemos? ¿No le damos gracias al Señor que Él no nos paga con nuestra ignorancia? Que como quiera nos ama. Dios también, por supuesto que no. Esa es la contestación a la pregunta. Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Eso está haciendo referencia al Salmo 51:4. Anótelo por ahí, el que esté anotando. Eso está haciendo referencia al Salmo 51:4. La carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos nos muestra cómo Dios ha ganado el argumento. Lo ha ganado a través de los tiempos y las generaciones. Esto está bien evidenciado cuando en la cruz del Calvario el Hijo dijo alto y claro: consumado es. El sacrificio eterno que no necesita repetirse, quedó de una vez y para siempre establecido. En el capítulo 9, versículo 12, ahí está escrito, de esta misma carta nos aclara y nos declara que Cristo no necesitó hacerlo repetidas veces, sino que una vez fue suficiente para quitar el pecado del mundo. Después algún día vamos a llegar al capítulo 9, pero vaya a leerlo de asignación. Los poderes de las tinieblas son cancelados en Cristo. Diga, los poderes de las tinieblas son cancelados en Cristo Jesús. Se acabó el dominio de las tinieblas. Esto lo vimos en el capítulo 2, cuando aprendimos que Cristo anuló el dominio de Satanás. Y ahora nos establece el reino de su amado Hijo Jesucristo. Escuche bien, en el momento que recibiste a Cristo en tu vida, en tu corazón, fuiste trasladado al reino de su amado Hijo. No es que poco a poco te lleva a su reino, es que ya estás allí. Lo que pasa es que a veces tienen que entender estas cosas. Elías y Enoc también fueron trasladados al cielo y no vieron muerte. Cuando Cristo vino en tu corazón, hizo algo mejor que lo que le pasó a Elías y Enoc.
Pero no nos podemos maravillar con lo que le pasó a Elías y Enoc. Pero tenemos más bien que darle gracias a Dios por lo que hizo Cristo en nuestras vidas. A Elías y Enoc fueron trasladados, a nosotros nos resucitaron. A nosotros fue diferente. E inmediatamente aquellos fueron traspuestos. Tú y yo somos traspuestos al reino de su Hijo. Tan pronto aceptamos a Cristo en nuestro corazón. El Hijo también nos ha trasladado a su reino celestial. Ya no estás en el reino de las tinieblas. Aun cuando no veas bien las cosas, escucha bien. Fuiste recibido en el reino sempiterno de Dios. Te dieron acceso a la mesa del Señor para que disfrutes de las promesas y de su fidelidad. Ay, pastor, pero es que no se siente así. Yo sé que no se siente así, pero no le achaquemos a Dios nuestras malas decisiones. No le achaquemos a Dios nuestras metidas de pata. Perdone que lo diga así. No le achaquemos a Dios nuestras malas decisiones. Por lo contrario, escucha bien, asume la debida responsabilidad y Él será fiel y justo para ayudarte en el proceso. El caso está culminado y cerrado y lo ganó su Hijo Jesucristo. Al fin y al cabo, el caso que se verá en el tribunal ya está gano. Porque le he dicho anteriormente que nuestro abogado y el juez son el mismo. Ese casito está comprado. Ese sí está comprado. Fue comprado en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. Ese caso lo ganó ya el Señor. Mi abogado es Jesucristo. Mi abogado es Jesús. Y el juez que se sienta a juzgarme es Jesús también. Ese caso sí está comprado con su sangre en la cruz del Calvario. Damos gloria a Dios por eso. Esa es mi motivación, esa es mi alegría, ese es mi deseo y mi ánimo. Ahí, hermano, compartamos estas palabras para que tomemos ánimo. Sé que aquí en la tierra podemos poner, es difícil. Y si a veces ponemos nuestra confianza en la justicia corrompida que hay aquí, inventada por los hombres, y siendo así de difícil y ponemos confianza en el sistema, entonces, ¿qué se nos hace tan difícil poner nuestra confianza en la perfecta y buena voluntad de la gran justicia de Dios? Ya Dios te lo ha demostrado. ¿De qué manera? Lo hizo cuando imputó su justicia divina, cuando Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Fue capaz de socorrerte y auxiliarte. Él abrió el camino, Él al trono de la gracia. El camino siempre ha estado disponible. Juan capítulo 1, versículo 15 al 17 lo dice de esta manera. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Qué jueguito de palabras hay ahí, ¿verdad? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Perdón temporero versus perdón para siempre. Aquello fue la gracia de Dios, ofrecer perdón por medio de los sacrificios, los toros y carneros. Pero esos sacrificios tenían un problema, señores. Eran temporeros y no eran suficientes. El cordero de sacrificio posiblemente era bueno y cualificaba, pero no era perfecto. Así que solo uno, diga uno, que fuera perfeccionado a través de mucho sufrimiento, cumpliría con la demanda total del Dios Todopoderoso. Y leímos en el capítulo 2 que aquel que fue perfeccionado en todos los sufrimientos fue hecho hombre también, para que sufriera como tú y como yo estamos sufriendo hoy, a fin de poder entendernos, a fin de socorrernos, a fin de entender cuando tú y yo somos tentados. Él lo entiende y nos socorre. Eso lo hace el gran sumo sacerdote. Eso lo hace el apóstol de mi vida. Eso lo hace mi Dios y mi Salvador. El plan de Dios no falla y siempre es perfecto. El plan de Dios no falla y siempre es perfecto. Él tenía la llave y siempre la tuvo y nadie más.
Fue a Él y solo a Él, a quien se le dio las llaves del Seol y también las llaves de los cielos. Por eso Él es el que cerró las puertas del infierno para ti y abrió las puertas de los cielos para ti. Él es el que cierra el infierno para que tú no vayas a Él. Y Él te hace parte del llamamiento celestial para que tú vayas a Él. Esto es lo que haces, esto es lo que nos está diciendo el capítulo 3 de Hebreos. Nos está aclarando, nos hace parte del llamamiento celestial. Los muchachos pueden ir pasando. Capítulo 3 trata directamente con el pecado de la incredulidad, hermanos. El único pecado que no será perdonado es el no creer en el Hijo de Dios. El no prestar atención y a propósito ignorarlo. Él nos dice hoy, atiende, atiende, atiende. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Ya estamos terminando. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el llamado que nos haces en esta mañana, esta tarde ya, de prestar atención a lo que hemos oído y a entender que no creer en ti es como el día de la provocación en el desierto, que aquel pueblo dijo, ¿será que Dios está conmigo? Escogieron decir que Dios no estaba, escogieron dudar, y eso ofendió a Dios. Eso te ofende, Señor. Señor, hoy escogemos creer en ti y creer de todo corazón. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Esperamos que la palabra del Señor haya ministrado a su vida de una manera especial. Les invito todos los domingos a las 10:45 de la mañana en Hibernia Español para que venga a celebrar con nosotros y adorar a nuestro Dios. También les invito en Iglesia Esencial en el área de San Agustín a las 2:30 de la tarde, todos los domingos, también con el propósito de adorar a nuestro Dios. Les espero.